tenemos a nuestra queridísima diplomática de carrera, conferencista, consultora de negocios, coach activo y presidenta de la Escuela Europea de Gerencia acá en la República Dominicana, nuestra queridísima Sharon Aiko Manon. Sharon, qué gusto siempre recibirte aquí en Camino al Sol. ¿Cómo estás? El gusto siempre es mío, Sobe. ¿Cómo estás, Cintia? Buenos días. Emocionada, Buenos como días. siempre, cuando tengo la oportunidad de compartir con los Camino al Sol oyentes y escuchar a los colaboradores como Delta, que nos da tips fenomenales para ¿Viste envejecer qué maravilla? Sí, Me muy encantó, bueno. tomé nota de todo. Y tú vienes hoy con un tema que me llama la atención, el arte de ver lo invisible. A Sí, ver, así qué es. Es interesante. un título así atractivo, ¿verdad? El arte Sí. de ver lo invisible. Bueno, pero llevado al terreno del liderazgo, de las empresas y de los responsables de recursos humanos. Y quise compartir esta experiencia porque recientemente, con ocasión de un assessment center, aprendí mucho. Se trataba fundamentalmente del papel en el que yo evalúo, observo, entrego un feedback. Y sin embargo, la experiencia fue tan nutritiva y tan iluminadora para mí que quise escribir al respecto y que por supuesto también quiero compartir con ustedes hoy. Porque para quienes quizás están más familiarizados con esa palabra, assessment, del inglés, que se ha adoptado también en recursos humanos, en español se le llama prácticamente igual, es un proceso evaluativo, pero a través del comportamiento, no a través de respuestas a una pregunta. Es decir, no se trata de medir conocimiento o memoria, sino que se trata de observar más bien cómo razonas y cómo te comportarías en una situación particular. Entonces, el Assessment Center, herramienta que se utiliza en recursos humanos, por ejemplo, para procesos de selección o para procesos de desarrollo organizacional, en aquellos escenarios en los que hay potenciales líderes con oportunidad de crecer a una posición de mayor responsabilidad, estatus, poder o toma de decisión. En esas circunstancias, sobre todo cuando hay muchos candidatos, tanto para selección a una posición como para ascender a una posición, recursos humanos en ocasiones puede utilizar este tipo de herramientas y consiste en crear una especie de escenario en el que se le presenta al candidato un caso y una vez que se le presente el caso, el candidato tiene varias formas de atender a ese caso. Una es planteando cómo respondería a esa situación. Obviamente esta parte es bastante simple porque plantear cómo respondería sigue siendo cognitivo, no conductual. Otra manera es hacer una especie de teatro, es hacer un performance, es tratar de dramatizar cómo tú actuarías en esa situación. Y de hecho podrías tener incluso otras personas en el entorno que te faciliten un poco la creación de esa dinámica. Quienes están en recursos humanos atendiendo este tipo de herramientas o ejercicios, tienen la responsabilidad de observar. Y de ahí el título entonces hoy de la intervención, el arte de ver lo invisible. Porque tienes que observar y tienes que estar presente y escuchar y atender con todos los sentidos, porque tienes que ir mucho más allá de las respuestas que en principio, o al menos superficialmente, parece que este potencial candidato está ofreciendo. Y hay que ir mucho más allá porque se trata de estar presente, de observar a la persona y de ver cómo responde más que cómo dar la respuesta. La respuesta realmente no es lo importante. La respuesta técnica que dice realmente cómo resolvería una situación, sino cómo se maneja la persona en esas circunstancias, si se mantiene serena, si está nerviosa, porque la están observando, evidentemente, Claro, porque la están evaluando. Cualquiera. Si se frustra, Cualquiera, si y se más vuelve si son violenta. varios. Imagínate Claro. que son 5 personas, ¿no? Observándote, 10 Uy. ojos sobre ti. Sí. Entonces, bueno, hay una sensación, ¿no? Hay personas que están ante esas circunstancias serenas, tranquilas, se permiten una pausa para responder, analizan, hacen preguntas también a los responsables de la evaluación y se muestran muy en control. En cambio, hay otras personas que, bueno, como acabamos de decir, con 10 ojos encima no es fácil mantener esa serenidad. Entonces puedes mostrarte nerviosa, repetir palabras, las muletillas, tu cuerpo te engaña, ya no controlas tus gestos, tu cuerpo. Y hay un sinfín de cosas que van ocurriendo en la manera en que tú respondes al caso. Y luego, Sharon, por supuesto, hay detalles del caso. Sí.
Este tema me encanta porque no sé si recuerdas que yo trabajé por varios años en área de recursos humanos antes de estar en estos medios y ser medio, ¿verdad? Más artista. Y me hace pensar mucho en situaciones que a veces vivíamos en esos momentos. Pero el otro día, precisamente, recordaba haber visto un podcast y estaba relacionado con algo de recursos humanos. Y este señor, un empresario, decía que después que todo el proceso se realiza en recursos humanos y es el candidato ya como que ya el go-to, esa es la persona a la que vamos a hacer la oferta, él se lo lleva a almorzar. Él no dice, no le hagan la oferta hasta que yo almuerce con él. Y él se lo lleva, yo le hago la oferta en el almuerzo. Y él se lo lleva a almorzar y dice, y en el almuerzo, ese es el examen final. Wow. No hablamos de trabajo, simplemente hablamos y almorzamos. Y de la forma en que yo veo a esa persona comer, ahí yo decido si lo contrato, ¿no? Si hago negocios. Incluso decía él, y si la persona no me convence, porque es que ahí sale lo troglodita del ser humano, lo más primitivo sale en la hora de la comida. Si no me convence, no hago negocios con esta persona, ni permito que mis amigos empresarios tampoco lo hagan. O sea, mire el impacto que tiene. O sea, yo no le permito entrar a mi puerta, digamos, y no permito que gente mía querida tampoco le abra la puerta. Es un filtro la comida. O sea, el arte de ver lo invisible, mire el impacto que tiene. Tal cual. Y te hago un segundo comentario ya para dejarte. Sí, continúa. En un segundo comentario, hay una persona que es una escritora, creo que en España, lanzó como una especie de artículo. Entonces, en lo que ella decía, tomando en cuenta lo que decías del Assessment Center, que se está premiando a las personas poco empáticas y que en el mundo corporativo están creciendo personas con personalidades psicóticas. Ay, Dios mío. O sea, gente que le importa poco las cosas, por ejemplo, el que no se pone nervioso, que no le importa nada, puede tener un mejor performance en un assessment center porque su personalidad es medio psicótica que una persona más tradicional que sí le importa mucho quedar bien, decir las palabras correctas y como que mide un poquito su empatía y la empatía con relación a los demás. No sé si me explico. Sí, y esa mirada me pareció súper interesante. Sin duda. Y por ese lado justamente es a donde quiero apuntar, porque ambos comentarios súper oportunos, Cintia. Qué interesante. Primero, por el tema de la comida, múltiples formas de observar a una persona en un entorno distinto al que probablemente sería lo tradicional, que es una entrevista, ¿no? En una oficina, tú vienes y yo reviso tu currículum y te hago preguntas sobre tu experiencia laboral. Pero qué distinto es llevar a esta persona a comer, a un partido de béisbol, al colegio de sus hijos, en fin, el ver a la persona de manera integral. Y esto es un elemento interesante del assessment, porque cada vez más los procesos de selección y los procesos de desarrollo, es decir, de un ascenso a una posición superior, implican una decisión importante tanto para el candidato como para la empresa, porque se trata de un ganar-ganar, se trata de que la persona se siente a gusto, que esté apta en sus responsabilidades en términos de competencias y que la empresa también observe que esta persona va a encajar en términos de cultura, de valores y que haya un alineamiento importante a la visión y la misión. Para hacerlo es insuficiente una entrevista de trabajo. Claro. Es insuficiente un currículum. Y los assessment centers cada vez más empiezan a no solamente ser más populares como herramienta de recursos humanos, sino a ser más efectivos. Y a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención justamente, Cintia, es apuntando a tu segundo punto, que se trata en principio de minimizar el sesgo del evaluador o los evaluadores, idealmente tienen que ser varios para poder compensar, equilibrar un poco esas miradas. Pero por otro lado también, ¿qué estamos buscando? ¿Qué comportamientos, qué actitudes, qué lenguaje verbal y no verbal estamos intentando identificar en el assessment? Y una de las cosas que, por ejemplo, para mí recientemente fue de mucho valor es que nos pusimos de acuerdo, los observadores y los evaluadores, que no estábamos buscando histrionismo, protagonismo, ser extrovertido, ser sereno, que quizás diríamos de entrada que son las principales cualidades. Al contrario, una persona que quizás se pone ligeramente nerviosa muestra que esto le importa, que quiere hacerlo bien, que quiere lucir bien delante de otros, no necesariamente engañar, sino que se preocupa por hacerlo bien. Entonces, el ingrediente del nervio no hay que descartarlo como algo malo. Y más aún, el tema de cómo asume el liderazgo. Nosotros en reciente experiencia, con una empresa bastante grande, hicimos una actividad integrada. Fíjense qué interesante, un team building en la mañana y en la tarde un assessment, porque el team building también daba luz
sobre los comportamientos de las personas. Y una de las actividades, justo para dar respuesta a lo que comentaba Cintia, una de las actividades consistía no tanto en liderar, en ser el que toma la palabra y dice, aquí estoy yo, sino más bien quienes asumen esa posición de seguir al líder, quienes tienen la capacidad de entender que en esta oportunidad, en este tipo de coyuntura, conviene que yo haga silencio, observe y actúe en sintonía, pero sí apoyando la misión del equipo. Cuando hicimos la actividad, vimos unas cuantas personas peleándose por el liderazgo, en donde más bien lo que sobresalía era la competitividad, y el ego, eso que tú decías, la falta de empatía, sí, el ego, y más bien estábamos buscando quiénes son aquellos que se dejan guiar, que escuchan, que observan. Entonces me encantó la experiencia de combinar el team building con el assessment y de conversar entre los evaluadores o el jurado en qué estábamos buscando y cuáles eran las reflexiones que se generaban. Al final, la conclusión es que hay que ir a ver mucho más allá de lo que a primera vista parece obvio, y es conocer a la persona de manera integral. Eso es fascinante. Y ahí, Sharon, tengo una curiosidad. Sí. Ya mencionaste 5 personas y mencionaste la palabra sesgo. ¿Cómo se gestiona esa? Porque son 5 personas que cada quien tiene su historia particular, y ya el hecho de que sea 5, como tú dijiste, como que le resta un poco de impacto al sesgo. Pero ¿cómo se gestiona eso? Porque tu mirada es diferente a la de otros compañeros. ¿Cómo ven ustedes eso? Súper importante. Primero, de entrada sabemos todos que tenemos nuestros prejuicios y nuestros sesgos, y es natural, ¿no? Es la manera también en que nos hemos adaptado para poder responder rápido a posibles crisis. Pero cuando se trabaja en equipo, en este caso, tratando de identificar aspectos conductuales muy específicos que queremos para una determinada posición. En este caso reciente que yo viví, se trataba de un proceso de desarrollo, no de selección, un proceso de desarrollo organizacional para observar a líderes y en función de nuestras observaciones compartidas, generar un informe y ver quiénes son los mejores candidatos para asumir una posición de mayor responsabilidad. Lo interesante allí es que los 5 miembros del jurado estábamos muy claros, primero que nada, de cuáles son los comportamientos y actitudes que queríamos identificar, que consideramos las idóneas para la posición que queríamos cubrir. Entonces, cuando tú tienes muy claro el perfil del puesto, no solamente desde el punto de vista técnico, que tiene que saber la persona para poder asumirlo, sino desde el punto de vista de actitud, de alineamiento y de manera de ser, más que de saber, esa manera de ser impactando el hacer. Allí el equipo tuvo primero un alineamiento acerca de qué queríamos para esta posición, cuáles eran esas actitudes, qué cosas no queríamos también, y nos pusimos de acuerdo. Luego ocurrió el assessment, team building, assessment, y apenas terminaba el assessment, se le presentaba un caso a la persona tenía oportunidad de pensar, reflexionar y responder, la persona se retira y el jurado tiene tiempo de debatir y de conversar y de hacer apuntes que son cuantitativos. Hay unas columnas específicas señalando ahí una numeración del 1 al 10 y unos apuntes cualitativos. Luego todo esto se promedia y finalmente se toma una decisión. Es muy interesante este proceso porque, como tú dices, Sobe, cada persona tiene su mirada, pero finalmente tener un acuerdo, ¿no? Generar armonía en la decisión es maravilloso porque significa que 5 personas, 10 ojos están de acuerdo con algo y finalmente se toma la decisión. Esto no elimina, por supuesto, la posibilidad de que ese candidato finalmente no sea el correcto, pero sin duda es mucho mejor que una entrevista de una sola persona de recursos humanos o simplemente validar currículum y referencias. Eso es insuficiente comparado con lo que podemos hacer en un assessment. Y esto llevado a nuestro día a día, yo creo que el mensaje también para todos los Camino al Sol oyentes, no necesariamente en recursos humanos, es que las relaciones humanas implican observación, presencia, conexión. Hoy en la reflexión del día y luego Delta nos hablaban también de qué queremos y también de los límites y de cómo construir, ¿no? Las condiciones que queremos, en el caso de Delta, para envejecer, en el caso de relaciones sanas que ustedes comentaban, límites. Yo pienso que las relaciones humanas sobre todo requieren hoy que tengamos la capacidad de estar presentes y observar, porque si observamos y entendemos al otro y vamos mucho más allá
de lo visible, es decir, vemos lo invisible, vamos a tener la posibilidad de construir relaciones mucho más armoniosas. Y en los espacios de trabajo, hoy más que nunca eso hace falta. Necesitamos buenos climas organizacionales, gente contenta en sus espacios de trabajo, gente haciendo lo que le gusta y por supuesto empresas sintiendo que cuentan con un recurso humano idóneo. Pero para eso, en cada una de nuestras relaciones, tanto en el trabajo como en casa, comunidad, escuela, universidad, tenemos que invertir un poco más. Ser presentes, estar presentes, observar, dialogar y regalar el feedback. Porque comento un punto adicional importante del assessment. Cada persona que participa en un assessment se va con un regalo. Y eso fue lo que les prometimos al inicio de la actividad. No se van a ir con una evaluación o con un número de bien, mal, lo lograste o no, sino con un regalo. Porque la mirada compartida de 5 personas que puedan luego generar un feedback para comentarle a la persona lo que vimos, lo que no vimos, lo que nos pareció interesante, lo que no, tanto del team building como del assessment, es un regalo. Y cuando nosotros podemos hacer esos regalos a otros, que no siempre tenemos la oportunidad de vernos a nosotros mismos, cuando un compañero de trabajo, Sobe a Cintia, Cintia a mí, nos pueden regalar esa mirada. Yo creo que la única manera de recibirlo es con agradecimiento, con gratitud y entender que es un regalo, que nos permite ser mejores personas, mejores profesionales y en el caso de un assessment, mejores líderes también. Wow, qué buen tema. Y me encanta esto desde el Assessment Center. Parecería como que se toma la empresa muchas molestias en un proceso un poquito que se siente un poco arduo, un poquito muy preparado y demás. Pero claro, si tú estás evaluando a un líder, a una persona que va a trazar pautas para otros, a otra posición, a ser ejemplo para otro grupo y a traer resultados, pues obviamente tú tienes que saber a qué persona. Hay que invertir. Claro, hay que invertir ese tiempo. Pero también se me ocurre... Esto es súper importante. Es una inversión. Sí, pero mira, también se me ocurre que una versión low budget de Assessment Center pudiera ser muy interesante también para esas empresas que entonces son tan pequeñas que cada persona que contratan tiene que ser una buena contratación porque es que no son muchos y necesitan de resultados. Me parece también sumamente interesante que eso sea una propuesta, una posibilidad. Y quizás no tienen que ser 5 personas de un jurado externo. En este caso, nosotros estamos ofreciendo el servicio a una empresa, pero dentro de la misma empresa, tú puedes elegir a 5 líderes de tu propia organización, de diferentes departamentos, cada uno con su mirada, sus intereses, el de marketing, el de finanzas, el de operaciones, y los pones como parte de ese jurado a observar un proceso de assessment. No necesita realmente un gran presupuesto, necesitas tiempo, dedicación e interés, porque tú mismo puedes preparar los casos. Puedes tener miembros de tu equipo directivo, tu consejo directivo, participando como jurado. Obviamente hay que entrenarles un poquito, ¿no? Enseñarles en qué consiste el ejercicio. Y se puede hacer con poco presupuesto. Eso va a ser mucho más valioso a que solamente la analista que es responsable de selección tome ella solita una decisión de tan alta envergadura. Claro, así es. Qué bonito tema, Sharon. La gente que quiera conectar contigo y que vea un gran valor en este tema del día de hoy para llevarlo a cabo en sus empresas, ahora que todo el mundo está en presupuestos para lo nuevo del próximo año, así es. ¿Cómo conectan contigo? Bueno, encantadísimos de recibir cualquier inquietud o pregunta, inclusive por el contacto de Camino al Sol. En la Escuela Europea de Gerencia puede ser contactada a través de las redes sociales, Gerencia, y también a través del teléfono 809-937-9410. Ahí hay un equipo de personas listos para responder y yo en lo personal, a través de Camino al Sol, lista también para cualquier pregunta o inquietud que tengan nuestros Camino al Sol oyentes, siempre a su servicio. Claro, muchísimas gracias, Sharon, gracias. A ustedes Sharon. Un abrazo gigante, Cintia, Sobe, y bueno, feliz Navidad desde ya. Igual para ti, Esperamos una última conversación con Sharon, creo, antes que termine el año. Pero un gran abrazo. Un abrazo fuerte. Besotes. Gracias. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Vamos a escuchar un poco de música, todavía nos queda tiempo acá en Camino al Sol y esto bellísimo, Maná junto a Juan Luis Guerra. Bendita la luz. Eso es bonito. Eso es bellísimo. Bendita la luz. Aquí termina Camino al Sol.